¿Disfrutas de la violencia extrema? ¿Apoyas incondicionalmente el aborto posparto? ¿Consideras que una historia es aburrida si no hay caníbales comiendo niños? Este es tu libro. En este video estaremos hablando de Empire of the Summer Moon, Imperio de la Luna de Verano, un extraordinario libro que trata sobre la historia de los indios comanches. Curiosamente, la mitad del libro los protagonistas son la Nueva España y México, y nada de esto lo verás en el material de la SEP. Triste, porque es una fascinante etapa de nuestra historia, que revela mucho de por qué el norte de México es como es. Si eres la clase de psicópata que le encanta leer sobre violaciones grupales, maltrato animal y despellejados vivos, la historia de los indios comanches es para ti. O también, si estás cansado de escuchar historias donde los pobres indígenas son unas víctimas y ahora quieres escuchar historias donde los blancos son las pobres víctimas, también es tu libro. Esta historia es increíble, pero casi nunca se toca en las clases de historia públicas, ya sea gringas o mexicanas. Principalmente porque es muy políticamente incorrecta. Si tu idea de los indios es de unos pobrecitos oprimidos que solo buscaban que los malvados colonizadores blancos los dejaran en paz, vas a quedar en shock. Esta historia comienza en las planicies de Texas y Arizona, con la tribu de los comanches antes de la llegada europea en el siglo XVI. Los comanches eran una bola de mugrosos harapientos que se la pasaban sufriendo el bullying de otras tribus. Y no eran conocidos ni por su inteligencia, ni su habilidad de pelea, ni su productividad, ni se podía decir nada bueno de ellos. Básicamente eran como los otakus huyendo de la gente normal en la prepa. Dado que no servían para mucho, los muy superiores apaches, purépechas y toncahuas los corrieron a tierras altas y pobres a ver si podían vivir de comer piedras. Por inútiles. Todo cambió cuando este muchachón se presentó en México y le puso una trapeada soberana a los aztecas tan severa que 500 años después mucha gente sigue ardida al respecto. Antes de que chillen en los comentarios, sí, la conquista la hicieron los pueblos indígenas oprimidos por los mexicas y fueron ayudados por la viruela. Aunque bueno, ese no es el punto. El punto es que trajo consigo 16 de estos, caballos españoles o mustangs, que cambiaron la manera de matarse entre sí en las tribus de las planicies del norte. Los caballos vinieron a cambiar por completo la vida de los comanches. Cuando recién empezaron, los españoles eran muy celosos de sus caballos, porque sabían que les daban una ventaja para controlar a los indígenas en el Valle de México, por lo que solo los españoles tenían permitido montar a caballo. Cuando comenzaron a empujar al norte de México, este plan no fue tan efectivo. Había muy pocos españoles, mestizos o indígenas, o sea, no había nadie básicamente, y no había nadie para trabajar. Entonces, básicamente, todos tenían que aprender a montar para sacar adelante esos ranchos en el desierto. Inevitablemente, los caballos en ranchos del norte comenzaron a escaparse de las planicies y, oh sorpresa, estaban como de regreso en casa. Así como los alumnos del CONALEP no hicieron más que amarse y reproducirse. Reproducirse mucho. Cosas irónicas de la historia, los caballos habían evolucionado en Norteamérica. Los primeros pobladores los cazaron hasta la extinción y solo sobrevivieron en Europa. Estar en Norteamérica era como volver a casa. Los indios de las planicies sabían que los españoles usaban estos caballos para trabajar, y pronto aprendieron el arte de montarlos y criarlos. Y antes de que crean que este es un video sobre caballos, aquí vuelven nuestros protagonistas de la historia, los comanches. Al conocer a los caballos, los comanches se convirtieron en los mejores jinetes de la historia, formando una conexión casi mágica con sus animales. Podían hacer cosas que ningún europeo, mongol o tátaro o cualquier otro pueblo podía con sus caballos. Resultó que no es que no tuvieran talento alguno, solo que el talento que Dios les dio era para domesticar criaturas que llevaban más de 10.000 años de no existir en el continente. Así que si sientes que no tienes cualidades, no temas, tal vez tu destino es ser el encantador de dinosaurios. Como es costumbre en la historia humana, cuando una sociedad violenta de jinetes emprende el vuelo, arrasa con todo a su paso, así como con los hunos, tátaros, mongoles y otros habitantes de la estepa. Los comanches pasaron de ser los otakus apestados de Norteamérica a ser los dueños de la gran planicie central. A los apaches los corrieron al sur, o sea México Central, y acabaron rogándole protección de los españoles. A los toncahuas, que antes comían comanches, y sí, comían como en canibalismo, fueron expulsados a ser los sirvientes de los gringos. Y las demás tribus, pues, o se achicopalaban o las mataban. Los comanches no se adaptaron bien a su nuevo poder, al menos no para estándares morales modernos. Su sociedad se convirtió en bandas de ambulantes de jinetes que no sembraban ni crecían nada. Todo lo robaban. La agricultura era para los débiles, y la riqueza se medía en el tamaño de tu ganado, ganado de caballos y de mujeres. ¡Ay, pobres de las mujeres en esa época! Los comanches no se andaban con sus ideas de tratar a las chavas con respeto para ligarlas. Si querían satisfacer sus deseos carnales, iban y robaban mujeres de otras tribus o granjas europeas. Y aquí es donde el libro se pone genuinamente espeluznante, porque estas chicas nunca eran tratadas bien. El libro debe contener al menos 32 menciones, que yo conté, de violaciones grupales.
8 de aborto posparto a los niños de estas chavas producto de violación, incluyendo la de un bebé que fue golpeado repetidamente contra una penca de nopal, y más menciones de las que pude contar sobre despellejar el cuero cabelludo, de vivos y muertos, de otros indios y de blancos. Los comanches eran tan temibles y poderosos que ellos solos, nunca siendo más de 40,000, lograron detener totalmente el avance español que venía desde el sur y el de los gringos desde el este. En México mucho drama hacemos porque los gringos se llevaron todo desde Texas a California. Sí, bueno, lo que los libros de la SEP nunca mencionan es que no había habido asentamiento regular que no sufriera las depredaciones de los comanches en el norte. Los españoles, siendo poco imaginativos, estuvieron siglo y medio intentando luchar contra los comanches como si fueran otro ejército europeo. Solían mandar destacamentos de sus soldados mejor entrenados, mejor armados, con las armaduras más pesadas y arcabuces y mosquetes, a enfrentarse a caballería ligera que podía disparar flechas en movimiento. Ahora, los tercios españoles eran geniales peleando en Europa, donde los ejércitos se formaban en filas bien acomodadas para que cada quien pudiera esperar su turno a ser acribillado a balazos mientras cantaba el himno nacional. Los comanches no eran nada estúpidos, no se iban a formar a ver en qué momento le placía a los españoles dispararles. Al contrario, llevaban a los españoles, confianzudos de su superioridad numérica, en una cacería a lo más profundo de las llanuras de Norteamérica. Luego, se robaban sus caballos en la noche, prendían fuego a sus provisiones y los dejaban que se murieran de sed y hambre. Los españoles que sobrevivían volvían a la Ciudad de México y decían: «Jolines, bueno, pero les hubiéramos ganado si hubieran hecho fila y esperado que les disparáramos». Ajá. En 300 años de colonia, los españoles nunca cambiaron de táctica, y por lo mismo nunca pudieron hacer más que poner unos cuantos asentamientos permanentes en el norte de la Nueva España. A lo que más llegaron fue intentar hacer de San Antonio, Texas, un lugar vivible. Tras la independencia mexicana, en 1821, el gobierno mexicano no fue mucho más listo. Dado el caos en el que se sumió el territorio, tuvimos 55 presidentes en 11 años, no había mucho apetito para ir a colonizar el norte. Con toda la incompetencia y estupidez que siempre ha caracterizado a 200 años orgullosos de gobierno mexicano, su brillante idea en el momento fue: si invitamos a los gringos a Texas, dejamos que ellos se peleen con los comanches y luego llegamos nosotros a cobrarles impuestos ya que hayan acabado con los indios. Brillante idea. Habiendo perdido Texas, definitivamente también se perdieron las ganas en México de seguirse metiendo en el norte. Dicho eso, no todo era miel sobre hojuelas para los tejanos y los gringos. El libro dice que la frontera gringa se detuvo donde hoy es Houston. Intentar avanzar a Dallas-Fort Worth era básicamente suicida. Ir a rogarle a los comanches a que te mataran y se llevaran a tus hijas. Aquí el libro se desprende para contarnos la historia en particular de los Parker, una familia de pioneros que cometieron la burrada de construir su granja más al oeste de Fort Worth. Obviamente esto resultó tan bien como esperarían. La mayoría de los hombres se murieron de un repentino caso de flechazo en las entrañas y fueron despojados de su cuero cabelludo. A las niñas mayores de 9 les tocó acabar de esclavas sexuales. El libro no escatima en los detalles lúridos, pero yo sí lo haré porque censura de YouTube. En mi opinión, esta es la parte más débil del libro, aunque nos permite ver las historias personales de cómo enfrentaba a la gente de pie a las depresiones comanches. Y luego, como los comanches se enfrentaron a la avalancha de gringos que se les vino encima, distrae del fuerte del libro que son los grandes movimientos históricos del enfrentamiento entre dos pueblos. Al final, ¿cómo fueron derrotados los comanches? Los comanches mantuvieron a los españoles y mexicanos detenidos por más de 130 años. Y en una hazaña que nunca se ha repetido históricamente, detuvieron el avance gringo por casi 40 años. Para entender cómo lograron esto, hay que entender la guerra de esa época. En los 1830s y 40s, un soldado solo podía disparar más o menos 2 balas por minuto desde sus arcaicos mosquetes y pistolas. Y ni qué pensar de poder disparar mientras galopaban a caballo con alguna clase de exactitud. Un comanche podía soltar hasta 15 flechas en un minuto, todas desde un caballo en movimiento, y poder aceptar en el objetivo. Podían salir de la llanura, tomar lo que quisieran de las granjas gringas y mexicanas y volver al inmenso mar de pasto antes de que nadie supiera qué había pasado. Pero un buen día, este simpático gordito, Samuel Colt, inventó algo que cambió la historia de la frontera para siempre: el revólver de 6 tiros. Como es costumbre, cuando el establishment militar le presenta nuevas armas, el ejército gringo no le vio uso a semejante juguete. Pero los granjeros de Texas inmediatamente lo amaron. Les permitía por fin ser tan letales con sus revólveres a caballo como los comanches con sus flechas. Uno pensaría que la guerra contra los comanches se hubiera acabado ahí mismo, pero se atravesó otro problemita. En la Guerra de Secesión Mexicana, en la cual los gringos invadieron México para terminar de llevarse sus territorios del norte, el revólver fue un éxito tan grande que se comenzó a contrabandear a México, y luego los mexicanos contrabandearon los revólveres de regreso a territorio de Estados Unidos, pero se los vendieron a
los comanches. Lo que se suponía que iba a ser una ventaja increíble para los gringos acabó en manos de los comanches, y el empate siguió adelante. A los gringos se les atravesaron cosas más importantes que hacer, como ir a matarse entre ellos en su guerra civil en la década de 1860, lo cual retrasó todavía más la campaña final contra los comanches. La realidad es que los gringos podrían haber acabado con los comanches con suficiente determinación, pero su peor enemigo eran ellos mismos. En un presagio de lo que se viviría en todo el siglo XX, había un lobby en la costa este muy fuerte que buscaba la reconciliación y la paz con los comanches, al punto de impedir que el masivo ejército de Estados Unidos fuera desatado para acabar con ellos. Al final, lo que acabaría por matar a los comanches no serían las superiores armas o ejércitos que pudiera mandar Washington. Sería simple economía, y al final fue totalmente anticlimático. Para que los comanches pudieran mantener su estilo de vida, necesitaban búfalos, millones de ellos, para poder cazarlos y para poder tener alimento y ropa. Pero cuando los gringos se enteraron de lo valiosos que eran los búfalos, los cazaron casi hasta la extinción. No hubo una gran última batalla. Una por una, las tribus comanches comenzaron a morirse de hambre por falta de búfalos, y voluntariamente se comenzaron a someter al sistema de reservas indígenas del gobierno de Estados Unidos. Así de rápido como ascendieron a la gloria absoluta en las planicies gracias a los caballos españoles, rápidamente descendieron a la destitución y la pobreza por la exterminación del búfalo. Empire of the Summer Moon es un libro de historia que se lee como novela. El autor, Jesse Gwynne, escribe con una prosa elegante pero conversacional y por lo mismo es muy difícil de bajar. En lo personal, este es el tipo de libro que jamás hubiera agarrado, pero después de literalmente una decena de recomendaciones de conocidos, lo decidí leer y no me arrepiento. Como mexicano, me sorprende conocer la historia de un territorio y un pueblo tan importante para la Nueva España y luego para México. Muchachos, no todos son los aztecas y Tenochtitlán, pues. Desafortunadamente, no hay traducción al español, pero si te gusta la historia y puedes leer en inglés, asegúrate que sea tu próximo pedido de Amazon.